chicos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a un nuevo video. Vamos a hablar acerca de el mercado. Bueno chicos, primero que todo, ¿qué es el mercado? El mercado es un conjunto de compradores y vendedores que interactúan intercambiando necesidades. Los compradores son los consumidores que adquieren bienes y servicios, y las empresas que demandan recursos y capital, trabajo y tierra, y los vendedores pues son personas o empresas que comercializan el producto o servicio del mercado al que responde a las necesidades de intercambio. El comprador adquiere bienes y servicios que satisfacen las necesidades del consumo según su nivel de ingresos, y los vendedores maximizan sus beneficios de acuerdo con sus condiciones de producción e intercambio entre consumidores y vendedores. Es el resultado de la interacción entre la oferta y la demanda, y esta interacción explica el funcionamiento del mercado. El resultado de permanente interacción entre ofertas y demandantes es el precio, el cual influye en el crecimiento de un país, la tasa del desempleo, los costos de producción y el nivel de ingresos. La estructura del mercado describe la forma en cómo operan los vendedores y los compradores, y está influenciado por 5 factores. Primero, el tamaño y la cantidad de compradores, el tamaño y la cantidad de vendedores, el grado de sustitución de los productos, el grado de información sobre los precios y los productos, y las condiciones de entrada de nuevos vendedores al mercado. Esos factores determinan si los agentes económicos toman sus decisiones de compra y de venta aceptando los precios del mercado, o si están en condiciones de influir sobre estos. En el primer caso se decide qué agentes son precio aceptantes, o que operan una estructura de mercado de competencia perfecta. En el segundo caso, los agentes son fijadores de precios, ya que ejercen sobre el mercado y operan en una estructura de mercado de competencia imperfecta. A continuación veremos cada uno de estos factores, ¿sí? El primero de ellos es el tamaño y la cantidad de compradores. Cuando hay un poco más de compradores para un producto, se pueden influir sobre su precio. Por ejemplo, en Colombia la industria cervecera maltera es la principal compradora de la producción de cebada que se cultiva en los departamentos de Boyacá y de Cundinamarca. Por ello, está en condiciones de influir sobre los precios de compra. Si por el contrario hubiera muchos compradores, cada uno de ellos obtendría cantidades tan pequeñas del producto que no podrían incidir sobre el precio de compra. En este caso, se diría que los consumidores son precio adaptantes. El tamaño y la cantidad de vendedores, el tamaño y el número de ofertantes definen dos aspectos. En primer lugar, definen si ellos son o no precio aceptantes. Cuando hay uno o unos pocos diferentes que venden grandes cantidades, estos pueden influir sobre el precio de venta del bien. Un caso representativo en el mercado es el azúcar en Colombia, en el que existe menos de una decena de vendedores. Esto es lo que permite tener una gran influencia sobre los precios. Cuando hay muchos ofertantes, cada uno ofrece pequeñas cantidades con relación al total. Estos pueden dejar de vender parte o la totalidad de sus productos. Sin embargo, esto no tendría mayores efectos sobre la oferta total del mercado. En este ejemplo se diría que los vendedores son precio aceptante. Este es el caso de sus productos de panela en Cundinamarca, Boyacá y Santander. En segundo lugar, se definen si los vendedores tienen comportamiento estratégico en sus decisiones. El comportamiento estratégico se presenta si los ofertantes toman sus decisiones teniendo en cuenta las elecciones de los otros ofertantes. Si existen pocos vendedores, es probable que cada uno estudie las acciones de los demás. Un oferente se percata de sus elecciones afectan el precio del producto y que otros vendedores puedan reaccionar a sus decisiones, cambiando también sus acciones. Si al contrario hay muchas ofertas, cada uno de ellos produce efectos pequeños sobre las cantidades ofrecidas, y sobre los precios es poco probable que sus decisiones generen reacciones. En algunas ocasiones, cuando existen pocos vendedores, estos establecen acuerdos informales para controlar la producción y distribución de determinados productos. De este modo, eliminan la competencia y eliminan la oferta, y reparten el mercado y los beneficios entre sí. Prácticamente se denomina cartelización. Bueno chicos, el grado de sustitución de los productos, en el tema anterior se decía que por lo general la demanda de un bien aumenta cuando sube el precio de algunos sustitutos y viceversa. En ese sentido, los vendedores ofrecen productos fácilmente sustituibles, y cualquier oferente que intente cobrar por encima de cierto precio tendrá dificultades para vender. Un ejemplo es la carne. Cuando el precio de la carne de res aumenta, los consumidores sustituyen por el pollo.
y viceversa. En este caso, los productores de carne son precio aceptantes, ya que no pueden aumentar los precios sin perder una gran parte de sus ventas. Si por el contrario, el producto no sustituye con facilidad o el oferente puede subir el precio sin perder sus ventas, por tal razón, uno de los objetivos de los productores es diferenciar los bienes para disminuir su grado de sustitución con respecto a otras marcas. El grado de información sobre el precio, los compradores que están mejor informados sobre las alternativas disponibles en el mercado probablemente comprarán un producto de menor precio y con mejores características. En este sentido, los consumidores poseen información. Además, los productos son sustitutos cercanos, y es posible que un vendedor que aumente el precio de su producto provoque caída de sus ventas. En cambio, si los compradores no están informados de las alternativas disponibles, los vendedores podrían aumentar sus precios sin ver afectadas sus ventas. Este es otro de las condiciones de entrada del mercado. Este es otro de los factores que moldea la estructura del mercado. Si nuevas empresas pueden ofrecer libremente sus productos en el mercado, existirá una mayor competencia y los productores tendrán a ser precio aceptante. Si por el contrario existen barreras a la entrada, los oferentes que hay en el mercado podrán aumentar sus precios, ya que la competencia será menor. Bueno chicos, vamos a hablar acerca de los modelos del mercado. La interacción entre el número de compradores y el número de vendedores es la característica de los productos sustitutos. Las barreras de entrada y el grado de información sobre los precios originan los modelos diferentes de mercado, lo que llamamos la competencia perfecta y la competencia imperfecta. El mercado de competencia perfecta es la situación del mercado en que ni los consumidores ni las empresas pueden influir sobre los precios. Son determinados exclusivamente por la oferta y la demanda. En la teoría neoclásica de la economía parte de dos supuestos para analizar el mercado competitivo que los agentes buscan. Uno, la maximización de beneficios, que existe la racionalidad económica, y que existe la racionalidad económica. La maximización de beneficios exige que las empresas manejen sus recursos y operaciones de manera eficiente, que pongan en el mercado una cantidad óptima de productos y que controlen sus costos. El concepto de competencia se utiliza en la economía como un mecanismo de organización, en la cual se generan incentivos a las empresas para reducir los precios y poder apoderarse del sector más grande del mercado. En el ejercicio de esa actividad, las empresas desarrollan estrategias para minimizar los costos por medio de la combinación eficiente de los recursos disponibles y de los factores de producción. Bajo este mecanismo de organización de producción, el consumidor obtiene grandes beneficios al pagar un precio menor por los bienes y servicios que desea. También el mercado competitivo presenta las siguientes características que definen su funcionamiento y determinan el precio y la cantidad de un producto en el mercado. El amplio número de vendedores y compradores, cada uno de estos toma las decisiones de manera independiente, por lo que tendrán escasa influencia sobre los precios del mercado, y así el productor modifica la cantidad ofrecida y no influirá sobre el precio de los bienes, o si decide elevar el precio de su producto, los consumidores optarán por elegir otras ofertas. Productos homogéneos, no existe diferencia entre los bienes o servicios que ofrecen los productores, por lo tanto todos son sustitutos perfectos. Así, el consumidor no establece sus preferencias con base en distinciones de calidad o precio, calidad del producto o del precio, o la entrada y salida libre. La entrada de diferentes de un mercado competitivo es relativamente sencilla. No existen obstáculos de tipo jurídico, tecnológico o financiero para la entrada de nuevos competidores. Y el nivel de información de los compradores y los vendedores tienen un amplio acceso a los datos de precios y cantidad de bienes ofrecidos en el mercado. Estas características hacen que la demanda sea elástica. En un mercado competitivo, la elasticidad es un concepto económico que muestra cómo se modifica una variable entre el cambio de la otra. En este caso, cómo varía la demanda ante un cambio en el precio. Si el precio en el mercado competitivo no se ve afectado por la oferta y la curva de la demanda sea horizontal, lo que indica que el precio no se ve afectado por la cantidad. Bueno chicos, hablemos acerca de la eficiencia y la calidad de los mercados competitivos. Los mercados competitivos deben ser eficientes. La eficiencia económica se obtiene cuando los consumidores maximizan su satisfacción. Es decir, que la utilidad les genera consumir una unidad adicional es igual al precio del mercado. A su vez,
los productores logran maximizar sus beneficios cuando el costo de producir una unidad adicional es igual al precio del mercado. Por lo tanto, existe eficiencia económica cuando la utilidad marginal de los consumidores es igual al costo marginal de los productores y estas son iguales al precio del mercado. Sin embargo, mantener estas condiciones es muy difícil. Se requiere que los intereses de los consumidores que influyen en el comportamiento de los mercados, como la externalidad de las competencias imperfectas en el grado que la información se posea. Las empresas producen ganancias cuando el ingreso total es mayor a los costos totales, es decir, cuando se generan utilidades para lograr maximizar los beneficios, que el precio es el costo beneficios y las empresas exigen a nivel de producción en el que el precio es igual al costo marginal. Eso significa que están dispuestas a producir una cantidad adicional o del bien o del servicio si el costo de hacerlo, costo marginal, es por lo menos igual al precio del mercado. Esto implica que una empresa solo tiene incentivos para producir si sus costos por unidad son iguales al precio por unidad del mercado. Una empresa decide salirse del mercado o cerrar cuando sus costos marginales son mayores al precio del mercado. Bueno, chicos, hablemos acerca del mercado de competencia imperfecta. La competencia imperfecta se considera una falla del mercado porque altera los precios, pues los productores cobran un precio mayor al costo, logrando aumentar sus ganancias, y los consumidores pagan un precio mayor, y lo que hace su satisfacción se vea disminuida. El mercado de competencia perfecta es un mercado idealizado que facilita el análisis, pero en realidad es difícil encontrar. En lo cotidiano, pocas empresas dominan el mercado. Por ejemplo, en el mercado informático tenemos estas 4 empresas. En el mercado de las bebidas azucaradas encontramos estas 2 empresas. Y en Colombia, el mercado de las comunicaciones lo tienen empresas como Claro, Tigo y Movistar. Cuando una empresa puede afectar de alguna manera el precio del mercado, se considera que existe competencia imperfecta. No es necesario que la empresa tenga poder absoluto sobre el mercado. Basta con que posea la influencia suficiente para que un aumento de su producción o su decisión de retirarse del mercado pueda afectar los precios. Por tanto, un competidor imperfecto puede influir libremente sobre el precio del mercado. Una de las diferencias claras entre la competencia perfecta y la imperfecta es la pendiente que tiene la curva de la demanda. En la competencia perfecta, la curva de demanda es perfectamente elástica u horizontal. Tiene una pendiente igual a 0, o sea que un cambio de cantidad no determina un cambio de precio. Al contrario, la competencia imperfecta, la curva de la demanda de las empresas tiene pendiente negativa, lo que implica que cuando la cantidad producida influye en el precio del mercado, entonces si una empresa aumenta la producción de un bien o de servicio, el precio del mercado disminuirá y se desplazará hacia abajo en la curva de demanda. Chicos, para terminar vamos a hablar acerca del monopolio y el oligopolio. La palabra monopolio deriva del griego mono, que significa uno, y polin, que significa vender, lo que indica que un monopolista es un único vendedor que tiene el poder sobre el mercado. El monopolio es el caso más extremo de competencia imperfecta. Las características específicas de un mercado monopolista son pues que, primero, vender único, solo existe una empresa que produce la cantidad de bienes en el mercado. ¿Sí? Segundo, no hay sustitutos cercanos, el consumidor no tiene las alternativas para elegir. Tercero, bienes únicos, los monopolios elaboran productos únicos en el mercado. Formador de precios, como único productor o el monopolista determinado el precio en el mercado. Bloqueo al entrada, el monopolio impone barreras económicas, financieras, legales e ilegales para impedir la entrada de competidores. Y por último, publicidad, se emplea principalmente cuando los bienes que produce una empresa son de lujo y ameritan ser ofertados. Una de estas muestras más grandes fue en los años 30 y 40 con el señor John D. Rockefeller, que era el propietario del monopolio de Standard Oil, que era una empresa que se dedicaba a la extracción de petróleo y convertirla primeramente en gasolina, y pues esto impulsó la economía en Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? Las políticas monopolistas de la empresa de Standard Oil en cabeza de John D. Rockefeller no daban apertura al mercado a otras plantas de vendedoras de gasolina, lo que se vio como la necesidad de tener este monopolio, y se dividieron en 29 empresas. Hoy en día la Standard Oil no existe, pero hay empresas a las cuales salieron de esta división. Tenemos Texaco, Exxon, Mobil, son varias y muchas más empresas alrededor del mundo que pertenecen a la filial de los Rockefeller. Bueno, chicos, en cuanto al oligopolio, esta forma de competencia imperfecta consiste en que pocas empresas
que producen un bien homogéneo o diferenciado dominan un mercado. Las empresas toman decisiones con base a la producción de la empresa rival, tratando de predecir cuál va a ser la reacción de sus consumidores, de sus competidores. Como en los oligopolios hay un número pequeño de empresas que están, las cuales estas pueden decidir su comportamiento de manera cooperativo o no cooperativo. Cuando asumen un comportamiento no cooperativo, actúan por su cuenta y no llegan a acuerdos formales con sus rivales. Esas estrategias normalmente desatan lo que se conoce como la guerra de los precios, la cual beneficia al consumidor. Esta situación progresa hasta un punto en el que la empresa más competitiva puede eliminar la competencia y adoptar un carácter monopólico. Cuando se adoptan estrategias cooperativas se minimiza la competencia. Esta práctica se conoce como la colusión y se refiere a la situación en que dos o más empresas fijan conjuntamente precios de mercado y el nivel de producción. Esto pasó mucho en los primeros años de las telefonías colombianas con Claro, Movistar y Tigo. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por el video. Un fuerte abrazo, bendiciones. Bye bye.